Hola niños, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola, Ya, profe. voy a hacer un resumen de varias cosas. Ya. Profe. Hoy día no voy a hacer Hola. retroalimentación de la prueba. La prueba en general está, las notas malitas, ¿ya? En general. Ahora igual por ahí en algún curso hay, hay sobre 6 algunos y hay algún 7, ¿ya? Pero no voy a hacer retroalimentación hoy día porque lo más probable es que la otra semana yo haga la retroalimentación, ¿ya? Y ahí se les va a avisar con tiempo, ¿ya? Porque igual necesitamos que no sea algo a la rápida y yo también necesito hacer esta clase, de todas maneras, ¿ya? Nuevo, Esteban. Ah, Esteban, ya. Así que se les va a avisar cuándo va a ser la retroalimentación, ¿ya? Ahora, me preocupa porque, por ejemplo, estuve revisando en relación a las tareas y del segundo B, 16 enviaron la tarea, que era voluntario, donde tenían que mandar, ¿no es cierto?, la guía. Solo 16. Del segundo C, solo 4. Entonces, son más de 40 alumnos en los cursos y que me viene una guía, sí, es voluntaria, pero lo que tiene esa guía que va a servir para qué, para repasar, para la prueba y todo eso. Entonces, yo los animo a que intenten hacer las cosas, ¿ya? Porque igual, algunos me preguntaron más de alguna vez si íbamos a trabajar con Classroom, y resulta que, por ejemplo, en Classroom todavía, a ver, segundo B, los que más están en Classroom, 35, pero de esos 35, 19 vieron la guía y 16 la mandaron. Ya, como cerca de la mitad, no, un tercio, un poquito más de un tercio. Del segundo C, 27 solamente están, ¿no es cierto?, aceptaron, no se metieron, y de esos solamente 4 mandaron la tarea. Entonces es complicado que podamos avanzar, ¿no es cierto?, si no se están también ejercitando, ¿ya? Yo sé que este tema es complejo, sé que estamos por Zoom, sé que probablemente algunas cosas no las entiendan, como las estoy explicando, ¿ya? Pero la idea es ir haciendo los esfuerzos ustedes y yo también, ¿ya? Así que por favor, yo les pediría que hicieran todo el esfuerzo posible y que estudien cada día más, biología. No es simple, yo ya les dije, en primero y segundo el tema no es fácil, no son simples, y hay que estudiar, y no hay que estudiar poco, hay que estudiar bastante, ¿ya? Así que, por favor, ponerse al día, ponerse las pilas, ¿ya? Eso. Bueno, el segundo aviso. El día miércoles 23 se aplicará la prueba para los rezagados, así que estar atento ahí, por si, bueno, habrá alguna remedial, estar atento, ¿ya? Los rezagados, por ejemplo, en el segundo B me faltaron 7 y en el segundo C me faltaron 10 a la prueba, ¿ya? Así que estén atentos con eso, por favor. Y ya saben ya que es el día 23, y atento porque se va a hacer una remedial y se le va a avisar a través de los profesores jefes fundamentalmente, ya. Ese es el segundo aviso. Tercer aviso. El día 1 de julio, yo ya les había dicho, jueves 1 de julio, es la prueba número 4, es la evaluación número 4. Hasta acá, prueba número 4 es el 1 de julio. Hola, Donaldo. ¿Ya? Así que para que lo anoten por ahí, para que lo anoten, ¿no es cierto? Para que anoten y desde ya vayan estudiando. ¿Qué clases entran? La clase de ciclo celular, la clase antepasada, esta clase y la que viene. ¿Ya? Eso entraría. ¿Listo? Ya. Voy a compartir el PowerPoint. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, Dígame.
¿Qué me está hablando? La luna, dígame. Le quería decir que usted dice que estudiamos, pero nosotros no tenemos los power y digamos que en YouTube no tiene buena calidad para ver sus power. La verdad es que yo me metí a YouTube y se ven bastante bien y se escuchan bien. Y bueno, yo creo que igual hay que hacer el esfuerzo porque ahí está la explicación. No es solamente el PowerPoint, está la explicación también, ¿ya? Prueba subir la calidad del video. La calidad del video en general no son malas la calidad del video porque a mí me ha tocado Profe, revisar profe, en disculpe. alguna oportunidad. María Betina, estoy levantando Es la que, manito. ¿sabe qué? Es que creo que esto fue una estupidez mía, pero no sé. Es que la otra vez le iba a enviar la guía por Classroom, creo que se llama. Classroom, Sí, creo. sí, Ya, eso, correcto. ya. Y no sabía cómo se enviaba y yo puse, o sea, sabía cómo se podía colocar el trabajo y yo puse el trabajo, pero no sabía que había que colocar, no sé, un botoncito para enviarla y después me di cuenta que no la había enviado. Entonces Ya. no tengo muy claro cómo se envían las tareas. La verdad, a ver, la verdad es que a mí Classroom, yo aprendí, una vez tuvimos un tutorial de un ratito, una hora, y después todo lo aprendí mirando videos de Classroom. Vi varios videos de Classroom para poder aprender a hacer, y de hecho, la primera vez que ya puse los cursos y le puse trabajo, hubo un curso que había metido un artículo para que lo leyeran, y a un curso no se lo coloqué. ¡Oh! Esa fue la primera vez que mandé, no sé, igual hay las primeras veces uno comete algunos errores, de repente, pero se puedes buscar ahí, como te digo, en YouTube. Yo aprendí la mayor parte de lo que aprendí de Classroom, lo aprendí mirando videos de YouTube, porque la verdad es que es difícil que alguien se siente a enseñarle a uno, ¿ya? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Yo, por el lado de los alumnos, no sé cómo debe ser, bueno, similar el grabar, me imagino yo. Yo estoy suponiendo. Yo estoy en el otro lado como profe, ¿ya? Quiero mencionar algo, no tiene que ver con Classroom, tiene que ver con Web Class, con las pruebas. Chiquillos, en relación a las pruebas, eh, alguno por ahí me envió algún recado porque me dijo, yo grabé, me salí de la prueba y luego volví. Eso no se puede hacer, porque si usted se sale, el tiempo sigue corriendo. Entonces cuando vuelve, si le queda 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, eso es lo que le va a quedar para responder la prueba. Pero no es que usted pueda grabar, guardar, se va, se da una vuelta, sale a caminar, come, vuelve. No, y va a retomar con el tiempo que le quedaban 20 minutos, 30 minutos, eso no es posible. ¿Ya? Y lo otro, en relación a las preguntas de WebClass, me decían que si usted usa las flechas, al parecer, del PC para correr las preguntas, se cambian las respuestas, así que hay que tener cuidado también en cómo se responde, porque eso ya hay que aprender a utilizarlo bien. Por algunos alumnos que me dijeron, alguno por ahí me dijo, oh, se me cambió la pregunta, que me dijeron en algún curso. WebClass me cambió la pregunta, yo mandé este, me mandó la otra. Y es porque se está utilizando mal, así que para que tengan ojo con eso, eh, por ejemplo, ¿ya? Y con el asunto, como les digo, de guardar, ir a darse una vuelta y volver a meterse otra vez, no se puede hacer eso. Si alguna vez le resultó, fue mera casualidad, pero no se puede hacer ni se debe hacer. Entonces, ya están en Profe, conocimiento. Dígame, que eso puede pasar sin querer, ¿qué cosa? de que se salga la prueba y uno tenga que meterse, o sea, como que a lo que usted se llama darse una vuelta, puede haber sido no una vuelta, sino que No, se no, pero salió es la que yo prueba, estoy, ¿le ha sucedido? sí, a veces pasa por casualidad, pero yo estoy hablando de intencionalmente, porque a mí me lo dijeron unos alumnos. Yo me salí y cuando volví me quedaban 30 minutos y cuando volví me quedaban 5. No se puede hacer, por eso lo estoy mencionando, ¿ya?
Sí, yo sé que de repente hay cosas que pasan, que pincharon mal y todo eso, ya. Pero aquí estoy hablando de algo intencionado que pensó que podía hacerlo, pero no se puede hacer, para que lo sepan, ¿ya? ¿Ya, niños? Listo, voy a compartir el PowerPoint con ustedes y vamos a trabajar, vamos a retomar, ¿no es cierto?, lo que habíamos comenzado a ver la última clase, que era sobre el ciclo celular, ¿ya? Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, el ciclo celular, la segunda parte, porque ya tenemos una idea, algo. Igual vamos a retomar y vamos a ver algunas cosillas. El objetivo es explicar qué es el ciclo celular, sus partes y la importancia que tiene para la vida de las células. Bueno, y aquí es donde vamos a recordar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ciclo celular es el proceso, ¿no es cierto?, por el cual las células se van a duplicar, ¿no es cierto?, y van a dar lugar a nuevas células. Eso es un proceso que me lleva a eso, a que se puedan formar nuevas células. Entonces, es súper importante, ¿ya? Ahora, en el ciclo celular pasan muchos, como dice ahí, acontecimientos, pasan varios hechos, ¿ya? Que se producen mientras la célula crece, obviamente, y se divide, ¿ya? Ahora, el ciclo celular, como dice ahí, es un ciclo y no... No entiendo ni una weá. Eso, silénciese mejor, por favor. ¿Ya? Buah. Bueno, el ciclo celular, ¿no es cierto?, no es lineal, es un ciclo, lo que implica que al final del proceso, o de cada ronda, como dice ahí, las dos células que se originaron, ¿no es cierto?, van a iniciar el mismo proceso otra vez. ¿Ya? Entonces, el ciclo ya es se recorre un círculo, en resumidas cuentas, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros habíamos visto que se representaba, ¿no es cierto?, precisamente a través de un círculo, y aquí estaba todo el ciclo celular. Entonces, termina aquí el ciclo, aparecen las nuevas células y comienza otra vez, ¿ya? Termina y vuelve a comenzar, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que muestra la imagen? Precisamente muestra este ciclo y las fases en que puede ser dividido, ¿ya? Bueno, y la pregunta que habíamos visto era, ¿por qué necesitamos que las células se dividieran? Lo que hace, ¿no es cierto?, que el ciclo finalmente sea bastante importante. ¿Por qué debían dividirse las células en los seres vivos? ¿Ya? Y veíamos que era, por ejemplo, porque los individuos necesitan crecer, ¿ya? Para reparar tejidos, para renovar tejidos, ¿ya? En todos esos casos, entonces, se requiere que las células se dividan, ¿no es cierto?, y por lo tanto se requiere que las células cumplan con este ciclo, ¿ya? Bueno, ahora, como dice ahí, el ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas, o sea, van ocurriendo, ¿no es cierto?, distintos hechos, pero van ocurriendo seguidamente, ¿ya? Y obviamente esa sucesión de etapas son por las que transcurre la vida de la célula, va pasando la vida de la célula, ¿ya? Entonces, una célula, como dice, nace a partir de la división de una célula que estaba antes, una predecesora. Va a pasar por una serie de etapas donde va a crecer, va a duplicar su tamaño y por último se va a dividir para generar dos células hijas. Y estas células hijas van a comenzar con el ciclo celular de nuevo, ¿no es cierto? Y aquí ¿Solamente está dos? representado, ya. ¿Qué podríamos subrayar de acá? ¿Cuál sería en esta frase una idea importante? Del nacimiento de una célula. Ya, ¿qué más? Pero en esta primera, Ah, ok, ok. en la primera frase. Bueno, vamos a la otra parte. ¿Sucesión de etapas? Sucesión de etapas. El ciclo celular es una sucesión de etapas. Súper bien. Ya, eso tendríamos que subrayarlo. Ya. Y aquí, ¿qué sería lo importante en este párrafo?
Es más que Que una frase en realidad. O sea, es una... ¿La célula nace a partir de la división de una predecesora? Sí, nace a partir, entonces una célula nace a partir de la división de una predecesora. Predecesora que estaba antes. ¿Listo? Ya. Veamos ahora, bueno, y el video lo vamos a volver a ver, ya, así que corre video acá. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases, esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver. Ya, eso era. Preguntas. ¿Algo que les haya llamado la atención? de que una parte se tardaba 11 horas. Sí, hay, y depende también de las especies, ¿no es cierto? Todo lo que vaya a durar el ciclo celular, ¿no es cierto? De No, sí, hecho, pero tanto tiempo, o sea, la mayoría del tiempo en solo una parte, sí, la división. y la división es la más corta. La división, de hecho, es la más corta. Ya, vamos a ver acá. Bueno, nosotros podemos dividir el ciclo celular en 2 fases principales, lo que llamamos la fase M o la fase mitótica y la interfase o periodo preparatorio, ¿ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, la fase M la vamos a subdividir en mitosis y citocinesis. Veamos entonces acá. El ciclo celular lo dividimos en 2 partes, la interfase y la fase M, ¿ya? Y a su vez, cada una de estas la podemos volver a subdividir. En la interfase, esta etapa, ¿no es cierto?, la podemos dividir en fase 1, fase G1, perdón, fase G1, fase S, fase G2. ¿Ya? Son nombres que se le dan, ¿ya? Ahora, y la mitosis, la fase M, perdón, la podemos dividir en lo que es la mitosis propiamente tal y otra parte que se llama citocinesis o citoquinesis, ¿ya? Bueno, y aquí la idea plantea es que se compare la interfase con la fase M. Entonces, aquí ya lo vemos. Esto es lo que corresponde a la fase M. Y esto es lo que corresponde a la interfase. Si yo comparo esto, ¿qué puedo decir de la interfase y de la fase M si las estoy comparando? ¿Qué puedo ¿La decir? interfase, profe? Todo esto sería la interfase. Si tú te fijas acá, dice que la interfase se divide en fase G1, S, G2. Ahí está, G1, S, G2. Todo eso es interfase.
Y este pedacito solamente, como dice ahí, corresponde a la mitosis, que también se divide en fases, y lo vamos a ver más adelante eso. Esto lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. En realidad la próxima clase. ¿Ya? Entonces, si yo comparo a la interfase con la fase M, ¿qué puedo decir? Si las comparo, miren ahí, y también con lo que decía en el video, ¿qué podemos decir? El tiempo que dura. El tiempo que dura. De hecho, esto, ¿no es cierto? Me está mostrando el tiempo que dura, lo que decíamos. Entonces, la interfase, si yo tomo todo el ciclo, la interfase es la etapa del ciclo que tiene mayor duración. Dura hartas horas, ¿no es cierto? Dura cerca de 24 horas puede durar. Y eso, bueno, depende también del tipo celular. Puede durar hasta más de 24 horas puede durar, ¿ya? Y la fase M, ¿no es cierto?, dura alrededor de 1 hora, aproximadamente. ¿Ya? Preguntas. ¿Por qué está este monito acá? Ahí se ve donde se duplica. Indica cuando se divide. Se dividen las células, ¿no es cierto? Se dividieron las células. Entonces, una vez que pasaron muchos hechos, ¿no es cierto?, importantes, la célula ya está lista para poder dividirse y originar, a partir de una se originan dos que son idénticas. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a ver la próxima semana que vamos a hablar de los tipos de división que hay, pero vamos a hablar luego de uno en específico. Ya. La interfase, ¿no es cierto?, como dice ahí, es la parte más larga del ciclo celular. ¿Ya? Y la interfase se refiere a cuando la célula va a crecer y va a copiar su ADN. Esos son hechos bien importantes, fundamentales que ocurren durante esta etapa que nosotros llamamos interfase, ¿ya? Que en este monito sería todo eso, porque solo lo que está en rojo corresponde a la división, ¿ya? Todo esto sería interfase. Ahora, entonces, aquí, en interfase, si yo lo veo así como una idea general, la célula crece, pero además de crecer ella, el material genético, su ADN, se duplica. ¿Qué significa que se duplique? Que se va a formar una copia exacta de cada uno de los cromosomas, ¿no es cierto?, o de cada una de las moléculas de ADN que constituyen, ¿no es cierto?, el núcleo de la célula. ¿Ya? Ahora, la interfase ocurre entre una fase mitótica y la siguiente. ¿Ya? Entonces, así es como a veces incluso en los textos aparece que la interfase es todo lo que ocurre entre una mitosis y otra, pensando en que los ciclos no se detienen, los ciclos celulares. ¿Ya? Recordemos que la interfase se divide a su vez en, como habíamos dicho, fase G1, fase S y fase G2. ¿Ya? Ahora, hay veces, como lo podemos apreciar aquí, ¿no es cierto? En azul está la fase G1. ¿Ya? Entonces, aquí en esta etapa, la célula va a estar creciendo, por ejemplo. Y hay veces que la célula no continúa con esta otra fase. Y si no continúa ni con la fase S ni con la fase G2, ¿no es cierto?, ya no va a seguir tampoco con la división. Entonces se dice que estas células salen del ciclo y se dice que se quedan en fase G0. Entonces estas células que se quedan en esta fase que llamamos G0 no van a completar el ciclo. ¿Ya? Bueno, hablemos entonces de la fase G1. Bueno, aquí en este periodo, como decíamos, va a crecer la célula y se van a sintetizar moléculas, como por ejemplo, ya se van a producir muchas moléculas de ARN. Y a partir de este ARN se van a producir, ¿no es cierto?, muchas proteínas que la célula necesita porque está creciendo. ¿Ya? Ahora, en esta fase, el ADN que tiene
la célula, ¿no es cierto?, todavía no ha sufrido ningún cambio, ¿ya? Entonces, si yo pudiese observar aquí, ¿no es cierto?, los cromosomas, veríamos que en este caso, ¿no es cierto?, el ADN está formando o podría formar cromosomas simples. Aquí el ADN no ha sufrido ninguna modificación todavía, nada. Perdón. Ahora, bueno, la interfase, como dice ahí, perdón, la G1 tiene una duración que va a ser variable en una célula y otra, ¿ya? Podía ser que algunas estuvieran en G1 unos pocos días y otras pudiesen permanecer, ¿no es cierto?, en G1 hasta años. Eso, claro. Y ahí está lo que mencionábamos, que hay en algunos casos que incluso no se dividen, ¿ya? Bueno, cuando una célula dice se detiene dentro de su ciclo celular, lo hace siempre, se puede detener en el ciclo, pero lo hace siempre en G1. Generalmente cuando se detiene lo hace en G1, o sea, si la célula, por ejemplo, pensemos acá, si la célula comenzó con el ciclo y se va a detener, si se detiene, digamos, no avanza con el ciclo, lo hace acá. No lo hace ni en esta fase, ni en esta otra fase, sino que cuando se detienen, ¿no es cierto?, las células y no continúan con el ciclo, lo hacen en la fase esta que llamamos G1, ¿ya? Bueno, ahora, una vez que terminó G1, ¿no es cierto?, ¿ya? Las células se ven como obligadas a completar el ciclo, o sea, van a pasar luego a la fase S, van a pasar a la fase G2, van a terminar la interfase y luego va a venir la división, ¿ya? Y lo que mencionaba adelante, que hay algunas células que pueden detenerse en el ciclo celular y quedar como en un estado como de reposo entre comillas, ¿ah? O quiescencia que se llama, en un estado que finalmente, ¿no es cierto?, no se van a dividir, ¿ya? Y en ese caso es lo que llamamos la fase, le llamamos fase G0, ¿ya? Bueno, y hay algunas células de nuestro organismo que se quedan en fase G0, lo que decíamos la otra vez, es decir, ellas no se dividen. Hay algunas células de nuestro organismo que no se dividen, ¿ya? Bueno, y aquí pasamos, una vez que se completa la fase G1, ¿no es cierto?, la célula pasa inmediatamente a la fase que llamamos S, ¿ya? Y esta fase también es muy importante, ¿ya? Aquí la célula no va a crecer, pero la célula se va a dedicar, fíjense ustedes, miren acá. Esto va a pasar en la etapa, lo más importante, en la fase S, es esto, que nosotros en la fase S vamos a duplicar el ADN que tiene cada una de nuestras células, que se están dividiendo. O que están cumpliendo con el ciclo, digamos, no que se están dividiendo. ¿Ya? Entonces, en la fase S se duplica el ADN. Fase S o de síntesis. Por eso S, o de síntesis. Síntesis significa formar. Entonces, en esta fase S o de síntesis, el ADN se duplica. ¿Qué significa que se duplique? Que cada molécula de ADN de la célula forma una copia exactamente igual. ¿Qué es lo que mostramos acá? Entonces, este es el ADN original. Y luego, ¿no es cierto?, una vez que este se duplica, ya no voy a tener, ¿no es cierto?, una molécula, van a haber dos moléculas que son exactamente iguales. ¿Ya? Ahora, bueno, ahora, para que la replicación, ¿no es cierto?, replicación, así se llama el proceso en realidad, cuando se duplica el ADN se habla de replicación del ADN. Ya mencionamos alguna vez, si yo voy al castellano común y corriente, si hablamos de que este cuadro es una réplica de, ¿qué estoy diciendo? Este cuadro es una copia de otro cuadro, ¿no es cierto? Ya, aquí pasa lo mismo. Cuando nosotros hablamos de replicación del ADN,
es que la molécula original se va a autocopiar y en vez de quedar una molécula van a quedar dos. ¿Ya? En el caso pensemos, ¿va a preguntar algo? ¿Alguna duda? No, lo que me iba a preguntar era de que, ¿qué pasa si una célula no se divide? ¿Qué le pasa a esa célula? De hecho, decíamos el otro día que hay células de nuestro cuerpo, por ejemplo, como las células nerviosas, las neuronas, no se dividen. Ellas van a cumplir con su ciclo de vida y van a morir. Ah, Si es que hay algo que, ¿no es cierto?, no las afecte y no se mueren antes. ¿Ya? Pero aquellas células, hay grupos de células que en nuestro organismo no se dividen. O también hay grupos de células en nuestro organismo que se van a dividir solo cuando es absolutamente necesario, como por ejemplo, el órgano está como obligado a dividirse porque se dañó, por ejemplo, ahí solamente se van a dividir sus células y no todas, sino que puede ser parte de sus células. ¿Ya? Pero cuando es como que ya no queda otra solución, las células se ven obligadas a dividirse, pero no es algo que esté ocurriendo constantemente, eso pasa en algunas células. ¿Ya? Entonces, o sea, tenemos en el fondo, en relación a la división y al ciclo celular, tres tipos de células. Una que están constantemente dividiéndose, otras que no se van a dividir nunca, y otras que se pueden llegar a dividir cuando es absolutamente indispensable y necesario que ocurra. Cuando ya no queda otra solución, ahí se van a dividir. ¿Ya? Bueno, pero en esta fase de la interfase, la fase S, ¿qué pasa en la fase S? Cada molécula de ADN de la célula forma una copia exacta de sí misma. Y es lo que muestra, ¿no es cierto?, esta imagen de acá. ¿Ya? Ahora, dos condiciones que se deben cumplir. Debe formarse solo una copia de la original. Entonces, para que quedemos con dos. ¿No es cierto? Por eso se habla de duplicación. Yo tenía una molécula, ahora termino con dos. ¿Ya? En el caso de nuestras células, ¿cuántas moléculas de ADN hay en nuestras células? 42. ¿Perdón? 46. 46. Entonces, Ah, recuerden que de cada molécula de ADN se puede formar un cromosoma. Entonces, si hay 46 cromosomas en cada célula, es que hay 46 moléculas de ADN. Entonces, cuando nuestras células se van a dividir, van a cumplir con el ciclo, mejor digámoslo, ya, cada molécula de ADN se duplica. O sea, en algún minuto, cuando termina la fase S, en mi célula, en vez de haber 46 moléculas, ¿cuántas van a haber? Si está terminando la fase S, 23. se duplica. Ah, ¿Qué es que se duplique? ¿qué se va a copiar? Que se copia y queda el doble. Exactamente Tengo igual. 46, ¿cuántas voy a tener al final de la fase S? ¿Cuánto es el doble de 46? 92. 92. Después que termina la fase S, ¿no es cierto?, se produce la fase G2, ¿ya? Y bueno, y la condición es que primero se forme solamente una copia y la otra condición es que no tenga errores. Entonces, también hay mecanismos que evitan que se produzcan errores cuando se copia el ADN. Entonces, si yo tengo uno y se duplicó el ADN, voy a tener dos. Si tengo 10 originalmente y se duplica el ADN, voy a tener 20. Si tengo 46 originalmente, voy a tener 92 al final de la fase S. ¿Ya? Bueno, y una vez que termina, y aquí el ejemplo, ¿no es cierto? Ahí voy a tener mis cromosomas duplicados, que luego se van a separar. Entonces, yo parto con, si pudiesen formarse los cromosomas, con cromosomas así, luego voy a tener cromosomas duplicados. Parto con uno y termino con dos cromosomas.
Parto con 46, termino con 92. Ya, una vez que termina la fase fase S, viene la fase G2. ¿Qué va a pasar en G2? También, ¿no es cierto? Bueno, comienza la G2 y el ADN está duplicado. Eso pasó en la fase S, ¿ya? Ahora, aquí en G2, ¿no es cierto? También va a empezar, se va a formar RN y también se van a sintetizar proteínas, pero estas proteínas que se van a formar son proteínas que van a participar en la división que luego vendría, ¿ya? Ahora, no es como en la fase G1, que también se formaban proteínas, pero esas proteínas eran para que formaran parte de la célula, para que la célula pudiese vivir. Son proteínas que constituyen estructura de la célula, ¿ya? En cambio aquí, en G2, se van a formar proteínas, se va a formar RN, y a partir de este RN se van a formar proteínas, pero son proteínas que van a ser necesarias para la división celular, ¿ya? Entonces, ahora, la fase G2 termina, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Finaliza cuando los cromosomas van a empezar ya a condensarse. La cromatina se va a empezar a convertir en cromosoma y ya como que se empiezan a ver los cromosomas, ¿ya? Entonces, al final de G2, nosotros vamos a tener ADN duplicado, que se duplicó en la fase S, y en la fase G2, como decíamos, se va a formar proteína y también va a crecer un poquitito la célula. Y estas proteínas, como les decía, que se van a formar, sintetizar, van a ser usadas en lo que sería la división propiamente tal. Y aquí con G2 termina lo que es la, ¿no es cierto?, interfase. Y aquí hay algunas preguntas que yo puse acá. ¿Cuáles son los hechos principales ocurridos en la interfase? ¿Cuál sería lo más destacado de la interfase, así en general? ¿Qué sería lo más destacado de la interfase? ¿De la duración de cada fase? ¿Eso es lo más destacado? ¿Lo que dura? No. Los hechos que ocurren. ¿Cuáles son esos hechos más importantes que ocurren en la ¿Y los interfase? síntomas se pueden ver? G1, G0. Ya, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pues en general, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que era Cuando tan se importante. Cuando se duplica el ADN, Que se duplique el ADN y que la célula crezca. Eso es como lo más importante. Lo más destacado así. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza la fase M del ciclo? ¿Qué pasa en la fase M? No la estudiamos, pero lo dijimos en general. Y en el video también aparecía. ¿Qué pasa en la fase M? se divide la célula. Se divide la célula, ¿ya? ¿Y qué células no Oh. cumplen con el ciclo celular? ¿Cuáles mencioné yo que no cumplen con el ciclo? Por lo tanto, quedarían en esa fase que se llama G0. ¿Los nervios? ¿Perdón? ¿Qué ¿Los células? nervios? Las células nerviosas, las Eso, neuronas. eso, profe. Porque la verdad es que un nervio es casi es como un órgano, ¿ya? Y la última dice, ¿cuál es la etapa más importante de la interfase? ¿La G1, la S o la G2? ¿Cuáles creen ustedes que es la más importante? La G1, porque como comienza todo. Sí, ahí comienza, pero la más importante sería la fase S. ¿Por qué? ¿Por qué sería la S? Porque ahí es donde se duplica el ADN, ¿no? Porque ahí se duplica el ADN y ahí termina. Ya, lo que vimos hoy día, ahí está lo que estudiamos, que es el ciclo, la importancia del ciclo, etc. Y aquí, ojalá le saquen una foto, ahí está el link del video para que lo revisen, ojalá, y que ya estamos atrasaditos, pasadito en un minuto, ¿ya? Entonces, aquí dice averigüe cuál es el modelo vigente sobre el modelo de replicación del ADN. Hay modelos que han planteado que explicarían cómo se replica, eso hay que averiguar, y qué células no se dividen, qué células se dividen a veces, y cuáles se dividen constantemente, se supone, en nuestro organismo, ¿ya? Así que para que les saquen una fotito a eso. Ya, niños, terminamos con eso.
Ya, hoy día asistieron 56 chiquillos. Ya, niños, que estén súper bien, estén atentos, ¿no es cierto? Ojalá que hayan anotado la fecha, estén atentos, ¿no es cierto?, a cuándo va a ser la retroalimentación y la remedial. ¿Listo? Cuídense mucho. Gracias, David. Profe. Gracias, profe, por su Chao, clase. profe. Chao. Oh.